Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Esta noche quiero compartir con ustedes un mensaje en nuestra serie Redención y Responsabilidad, nuestro estudio del libro de los Efesios. En el día de hoy vamos a estar en el capítulo 5, versículos 1 al 7. Les recuerdo nuevamente, esta serie de sermones fueron predicados inicialmente por nuestro pastor general, Dr. Greg T. Mathis, pastor general de la Iglesia Bautista de Mud Creek en Hendersonville, Carolina del Norte. De manera que, por favor, preparemos nuestros corazones para escuchar lo que la palabra de Dios tiene para decirnos. Es mi oración, es mi súplica al Padre de las Luces, que a través de esta palabra, tú que por algún motivo no pudiste estar en una iglesia en el día de hoy, este mensaje sea para tu edificación, para la glorificación de nuestro Padre Celestial. Vamos a leer la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículos 1 al 7. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Versículo 6. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente. Amantísimo Padre, te pedimos que la exposición de tu palabra nos lleve a una mejor comunión contigo, y para aquellos que aún no te conocen como Señor y Salvador, que a través de este mensaje, Señor, la convicción que trae el Espíritu Santo despierte en sus corazones la sed de buscarte. Amén. Quisiera preguntarte, ¿cómo crees tú que debe lucir un cristiano? ¿Cómo te parece que debe lucir un cristiano? O déjame preguntarte algo. ¿Hay alguna consistencia? ¿Tú encuentras consistencia entre lo que tú dices ser y lo que la gente ve? Pablo nos está recordando hoy que debe haber una inconfundible manera de comportarnos entre nosotros los cristianos. Debe ser inconfundible la manera como luce un cristiano en cualquier parte del mundo. Cualquier cristiano que tú conozcas. Y eso lo está tratando de explicar Pablo. De hecho, si tú te das cuenta, si no tuviéramos la separación de capítulos que tiene Efesios, hay una continuidad entre lo que habla Pablo en el capítulo 4 y lo que habla en el capítulo 5. Pablo nos habla en el capítulo 4 de despojarnos de nuestros ropajes viejos, de despojarnos del viejo hombre, de revestirnos del nuevo hombre, de ciertas cosas que debemos dejar de hacer. Y hoy Pablo empieza con algo muy interesante. Él nos dice que imitemos a Dios. En esta nueva persona que tenemos en Cristo, debemos imitar a Dios. El apóstol Pablo nos encomia a ser imitadores de Dios. La palabra kiousia, en el griego la palabra original mimetes, imitador, seguidor, emulador. De hecho es la palabra donde agarramos la palabra mismo. No estamos hablando de remedar o de copiar burlonamente, sino de imitar como emular. Intentar igualar a la persona de Cristo en nuestros comportamientos, en nuestras acciones, en nuestro modo de pensar. Pablo nos recuerda que nosotros somos hijos de Dios. Nótase que al final del versículo nos recuerda eso mismo. Pablo nos recuerda. Nos llama la atención esa nueva posición como hijos de Dios que nosotros tenemos en Cristo. Hemos sido adoptados y los cuales tenemos ahora una nueva condición espiritual. Hemos sido regenerados y hemos sido injertados en la familia de Dios, teniendo a Dios como Padre.
El doctor John MacArthur, en su libro El Ministerio Pastoral, comentando acerca de la palabra mimetes, la palabra original en el griego de la palabra imitar, imitador, concluye a partir de la manera en que esa palabra es usada en el Nuevo Testamento, que la misma denota un esfuerzo moral. Esto es, hay un énfasis imperativo ético, hay una obligación de conducirse de una manera específica. Hasta aquí el comentario del doctor MacArthur. Y esto es entendible, pues, y nuestro comportamiento debe cambiar. Se espera que el creyente tenga un comportamiento que emule a Cristo, que siga a Cristo. Un comportamiento que imite a Dios. De hecho, el apóstol Pablo nos escribe, sed santos porque yo soy santo. 1 Pedro 1:16, el apóstol Pedro escribe esto. No es una sola manera hablar de Pablo cuando le escribe a los efesios que tenemos que ser imitadores de Dios. Los cristianos estamos llamados a reflejar la gloria de Dios. Me llamó la atención un estudio que encontré en el internet, una investigación que realizó la Universidad de Chicago acerca de los niños. Ellos dicen que los niños aprenden su comportamiento antisocial de los ejemplos de los padres. Más adelante dice el estudio que las habilidades sociales se pueden interpretar como todo, desde el básico y educado por favor y gracias a hablar en frente de las masas. Los niños imitan a sus padres y aprenden de ellos. Más adelante el estudio dice que todo aquello que suponga el contacto con un ser humano que se encuentra en el entorno cotidiano del niño podrá ser fijado por este. Evidentemente, quienes más tiempo compartan con el niño serán quienes más influyan en sus posibles conductas. Déjame decirte que no hay duda que nuestro Padre Celestial quiere pasar más y más tiempo con nosotros. Somos nosotros quienes nos hemos alejado. Somos nosotros quienes escogemos no pasar más tiempo a solas con nuestro Señor y Salvador. ¿Será por eso que todavía no nos parecemos a Cristo en la manera que se nos espera? Habiendo dicho esto, déjeme pasar al primer punto de la enseñanza del día de hoy. Y es que Pablo pasa de la teología a la ética, de la teoría a la práctica. ¿De qué manera? Prácticamente, ¿de qué manera hemos de imitar a Dios? Bueno, es interesante que Pablo se refiere a algo muy interesante. Él se va allá al Antiguo Testamento y él nos recuerda lo que en los primeros capítulos de Levítico se estaba haciendo cuando una persona presentaba un sacrificio y ese sacrificio se quemaba, se consumía y ese olor subía, ese humo subía. Y la Biblia dice que, fíjate, Levítico capítulo 1 versículo 9, sin embargo las vísceras y las patas deben lavarse primero con agua. Después el sacerdote quemará el sacrificio completo sobre el altar como ofrenda quemada. Dice la Biblia, es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Pablo está diciendo, ese sacrificio que hizo Cristo fue aroma agradable. Yo quiero que ustedes recuerden lo que Cristo ha hecho en la cruz. Yo quiero que ustedes vean lo que Dios ha hecho por ustedes. Ustedes ya han sido santificados. Ese sacrificio, ojo con esto. Ese sacrificio fue un sacrificio perfecto. Fue un sacrificio sustitutorio en vez de nosotros. Pero fue un sacrificio también voluntario. Dios se dio desinteresadamente, sin esperar nada a cambio. Se dio sustitutivamente por tu pecado y por mi pecado. Cabe aclarar acá que no estamos orando a un Dios sádico que se complace en la muerte horrenda de su Hijo, en esa muerte tan bárbara que sufrió en el monte Calvario nuestro Señor. No, queridos hermanos, tenemos un Dios que nos amó tanto que envió a su Hijo único para que muriera por nosotros, expiando nuestros pecados allá en el monte Calvario para poder tener ahora nosotros comunión con Él. Y así como el sacrificio de Cristo por nosotros, el sacrificio de Dios en su Hijo Jesucristo por nosotros fue voluntario y fue sustitutivo, fue sin esperar nada a cambio, fue agradable. Asimismo se espera que nosotros amemos los unos a los otros. Pablo nos dice, mire, ustedes son hijos de Dios. Ustedes tienen que amarse los unos a los otros. Primero que todos tienen el mismo Padre. Somos hijos del mismo Padre espiritual los que estamos en Cristo. Y segundo, tienes que tener en cuenta que Dios te ha perdonado a ti mucho. Dios te ha perdonado al creyente todos los pecados.
todo te lo ha perdonado, todo me lo ha perdonado Cristo. Y Cristo dice, ¿sabes qué? Yo quiero que ustedes entre hermanos predomine el perdón de los unos con los otros, el amor entre los unos de los otros, el servicio desinteresado, el servicio voluntario, el servicio sacrificial, amándonos unos a los otros. Mira, no me cae bien esta persona, no cae bien aquella persona. Eso está bien. Y no te estoy diciendo que todos nos tenemos que caer bien, no somos monedita de oro para gustarnos a todos, pero nos tenemos que amar. Nos tenemos que amar y ese amor debe ser sin acepción de personas. No podemos tener acepción de personas cuando vamos a amar. No podemos escoger a quién amamos y a quién no. No hubo nada en nosotros que mereciera que Dios nos mirara y dijera, voy a morir por Alberto, voy a morir por Juana, voy a morir por Luis. Tienes que tener en cuenta eso. El sacrificio de Cristo fue por gracia, por purita gracia. Es muy fácil amar a los que nos caen bien, con los que nos llevamos bien. Pero, ¿qué tal cuando amamos a los difíciles de amar? ¿Qué tal cuando amamos a aquellos que no nos van a corresponder? ¿Qué tal cuando amamos a aquellos de los cuales no podemos recibir nada a cambio? Déjame llamarte la atención a que nosotros fuimos amados en esa cruz cuando aún éramos enemigos de Dios. Nada de nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón merecía lo que nuestro Redentor hizo por nosotros. De manera que no nos dejemos atrapar por una concepción platónica de un Dios etéreo, un Dios inalcanzable, un Dios imposible de conocer. No, Señor. Permíteme recordarte, el Dios de la Biblia, el Dios de los creyentes se dio a conocer a través de su Hijo Jesucristo. La máxima revelación de Dios es Cristo Jesús. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Ahora podemos saber cómo es Dios para que podamos imitar a Dios. Él estaba desde un principio con Dios y Él era Dios. No sé si recuerdan cuando Felipe le pide a nuestro Señor Jesucristo que le mostrara al Padre. Nuestro Salvador respondió, el que lo ha visto a Él, a Jesús, ha visto al Padre. Bueno, hoy no podemos ver físicamente a Jesús, pero podemos conocerlo personalmente. Y un día lo vamos a ver con nuestros propios ojos, ya sea que departamos de este mundo, cuando respiramos el último respiro, cuando nuestro corazón lata el último latido, o cuando Él venga en su gloria a recoger a su iglesia, a la novia que compró por precio. De manera que nos debemos perdonar los unos a los otros. Podemos imitar su misericordia. Podemos imitar la manera en que Él nos mostró misericordia, al no castigarnos por ser hijos desobedientes en nuestra vida pasada. Podemos imitar su bondad, pues todo en Él es bueno y de su bondad tomamos todos. Podemos imitar su santidad, pues Cristo fue santo en todo y fue tentado pero nunca pecó. Podemos imitar su camaradería, pues Cristo a todos recibió, a ricos, a pobres, a respetables, a prostitutas, a sanos, a enfermos, a vivos, a muertos. Que en nuestro amor por los demás no predomine la discordia, que no predomine la arrogancia, que no predomine la acepción de personas, que no predomine la intolerancia, que no predomine el interés, que no predomine el orgullo. Amemos como Cristo nos amó, desinteresadamente, sacrificialmente, voluntariamente. Bueno, el apóstol Pablo no solamente nos recuerda que si vamos a lucir como cristianos, si vamos a parecernos a un cristiano, debemos amarnos unos a los otros, pero también nos recuerda algo este pasaje. Pablo nos dice que debemos vivir exhibiendo continuamente santidad. Cuando la Biblia nos exhorta a ser imitadores de Dios, no habla de una situación estática en nuestras vidas, algo que pasó en el pasado y no va a volver a ocurrir y quedamos congelados en el pasado, en algo que Cristo hizo por nosotros. No. Nosotros fuimos transformados en un nuevo estado espiritual. Eso está claro en la Biblia. Pero no nos quedamos ahí. Debe haber un progreso. Pablo lo que nos está diciendo es, yo quiero que ustedes continuamente sean imitadores de Dios. Cada día, cada momento sean imitadores de Dios. Como comenta el doctor Pérez Millos, más que un mandamiento implica continuidad. Es decir, no se trata de ser imitadores de Dios en algún momento, sino permanentemente. Y Pablo nos exhorta que no solo debemos evitar conductas inmorales, sino que ni siquiera debemos pensarlas. De eso trata este pasaje. Te llama la atención una palabra que usa la Reina Valera: trujanería.
truhanería. El comentarista bíblico Warren Wiersbe dice que truhanería es la traducción de una palabra que significa fácil de ser volteado. Esto sugiere una cierta clase de habladores que pueden convertir cualquier frase en un chiste grosero. Hay gente demasiado ingeniosa que puede contaminar cualquier conversación con chistes que siempre son inconvenientes, chistes fuera de sitio. Hasta aquí el comentario del Dr. Wiersbe. Pablo nos está diciendo, oiga, hasta las conversaciones, las bromas, los comentarios que hagamos, los chistes que nosotros hagamos los cristianos no deben contener ni una pizca de inmoralidad, no deben estar gobernados por el doble sentido. Hasta en nuestras bromas debemos imitar a Cristo. Déjame leerte los versículos 3 y 4 de este pasaje. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Hay una condena explícita del lenguaje grosero. Hay una condena explícita de las andanzas con gente grosera. Hay una condenación explícita que a nuestros pensamientos groseros, a los deseos profanos, a las pasiones mundanas. Pablo está diciendo que no podemos permitir que la sensualidad permee nuestra vida. Pablo usa acá la palabra avaricia también dentro del contexto de inmoralidad sexual. Esto es el deseo físico indebido por otra persona. Mira lo que encontré en estudios bíblicos ELA. La avaricia significa anhelar tener más de cualquier cosa, no importando las consecuencias para otras personas. Y seguramente aquí se refiere a la codicia sexual. Hasta aquí el comentario. A medida que el Evangelio ha llegado a más y más partes que antes nunca habían escuchado las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo, a medida que la Biblia se ha traducido a más idiomas y ha podido alcanzar a muchas más personas año tras año, en vez de ver un progreso en los valores morales, en vez de ver un decrecimiento en la inmoralidad sexual, estamos presenciando todo lo contrario, una hecatombe moral, una degradación de la sociedad que en nombre del pluralismo y de la tolerancia nos ha vendido una nueva religión, una religión falsa, una religión de haz lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, desea todo lo que tú quieras y lo podrás tener. Nos han hecho avaros sexuales. El doctor Hughes, un comentarista bíblico, el comentarista bíblico Ken Hughes, nos habla del síndrome del tarro de galletas. Ahorita te explico lo que funciona, pero déjame comentar algo. Y estamos viendo cómo la inmoralidad sexual no solo es una característica del mundo caído. Dentro de los creyentes, dentro del mismo cuerpo de Cristo, dentro de los ministros de Dios, llamados a ser ejemplo y líderes espirituales del pueblo de Dios, vemos cómo estamos también sucumbiendo a la seducción silenciosa de Satanás. Aquí es donde yo me refiero al síndrome del tarro de galletas. Imagínate tú que la madre cocina unas galletitas y las pone en una lata y muy claramente le dice a su hijo que no las puede tocar hasta la hora de la cena. Pero no pasa mucho tiempo cuando la madre escucha cómo la tapa ¡pum!, es abierta. Ese sonido inconfundible de cuando tú abres una lata de galletas. Y le dice enseguida al niño, ¿qué estás haciendo? Con una voz el niño contesta, mi mano está en el tarro de galletas resistiendo a la tentación. Puede que te parezca jocoso, pero esa es la manera en que muchos estamos viviendo nuestras vidas. No estamos cometiendo adulterio, pero estamos cosechando nuestro corazón. No estamos siendo infieles a nuestras esposas o esposos, pero estamos dejando que nuestra imaginación vaya lejos a fantasías eróticas con otras personas. Y estamos con la mano dentro de la lata, no hemos agarrado la galleta todavía, pero estamos ahí cerquita. Estamos jugando con fuego. Estamos iniciando un incendio que nos será imposible apagar, que arrasará con nuestra familia, que arrasará con nuestros hijos, que arrasará con nuestra propia iglesia. Siguiendo en los estudios bíblicos ELA, nos dicen lo siguiente, que en contraste con la sensualidad y la vulgaridad, Pablo manda que se hagan acciones de gracias. ¿Por qué?
El apóstol le recuerda que el sexo está entre los maravillosos y bellos obsequios de Dios. El creyente aprecia cuál es el propósito divino del sexo y no debe degradar ni envilecer lo que Dios hizo. En vez de manchar esa dádiva con perversiones, frivolidad y libertinaje, más bien el cristiano debe expresar su profundo, sincero agradecimiento a Dios. Hasta aquí el comentario de Estudios Bíblicos Gelá. Pues no solamente Pablo nos dice que debemos imitar a Dios amándonos unos a los otros, no solamente debemos exhibir santidad. Pablo nos recuerda que Dios no tolera el pecado. Dios no tolera el pecado. Pablo nos dice que tenemos unas muy buenas razones piadosas por las cuales deberíamos cuidar la manera en que caminamos. El apóstol hace un contraste dramático entre los hijos de Dios. Fíjense cómo empieza el pasaje, de la manera en que hemos sido comprados, de la manera en que nuestra salvación debe reflejar nuestra nueva naturaleza en la manera en que vivimos y nos comportamos con la manera en que vive la gente perdida. Debemos ser diametralmente opuestos a la manera como vive un perdido. Miren cómo viven los perdidos. Efesios 5, versículos 5 al 7. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente. En un pasaje paralelo, Pablo le escribe a los Corintios. 1 Corintios 6, 9 al 10. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Gálatas 5, 19 al 21. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Esto yo no lo saqué de un programa pagano de mejórate a ti mismo. Esto nos lo está diciendo la misma palabra de Dios. ¿Te molestan estas palabras? Deberían causar terror. Claramente la Biblia nos está diciendo que una persona que practica el pecado, una persona que no quiere arrepentirse de su entrega a la sensualidad, no tiene la vida eterna, no es un hijo de Dios. No te engañes, no engañes a los otros. Nosotros los creyentes debemos tener cuidado ni siquiera de involucrarnos con personas que practiquen estas cosas. ¿Caemos los cristianos alguna vez en ese tipo de pecados? Sí, desafortunadamente. Pero como creyentes no persistimos, esa es la palabra clave, persistimos en ellos. Persistir en ese tipo de conductas inmorales es un signo de no ser una persona salva. Quiero invitarte ahora mismo a que tú analices tu vida. ¿Qué tipo de vida estás llevando? ¿Qué tipo de pensamientos estás teniendo? ¿Con qué tipo de gente te estás reuniendo? ¿Con qué tipo de gente te escapas los viernes por la noche? Déjame recordarte que algunos de nosotros antes éramos eso. Me incluyo a mí. Pero ya no lo somos. Déjame leerte 1 Corintios 6:11. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Permíteme preguntarte en el día de hoy, ¿ya tú has sido limpiado de tus pecados con la sangre preciosa del Hijo de Dios? ¿Ya tú has sido perdonado y rescatado de la ira divina a través de la muerte y resurrección del Cordero de Dios? Si aún no has creído en Cristo Jesús, si aún no te has arrepentido de ser un pecador y vivir en rebelión en contra de tu Creador,
déjame invitarte que ahora mismo deje lo que estés haciendo, suspenda lo que estés haciendo y que le pidas perdón a Dios. Te arrepientas de vivir para ti mismo y a partir de hoy vivas para Cristo. Muere a ti hoy y deja que Cristo viva en ti. Por amor de Dios, reconcíliate con tu Creador. El doctor John Phillips comenta lo siguiente. Pablo cuestiona la noción de que una persona pueda ser salva y persistir en cometer habitualmente los pecados de los cuales se ha arrepentido y ha denunciado públicamente. La Biblia cuestiona eso. Como cristianos no solo debemos repudiar el pecado, sino que no debemos, o más bien no podemos tener comunión con personas que no solo insisten en llevar orgullosamente una vida de pecado, sino que con palabras vanas tratan de justificar su conducta inmoral. Yo soy de Colombia, en nuestro país, en la región de Antioquia. Es muy común utilizar la palabra parcero. O parcerito. De pronto, si alguno de ustedes ve alguna telenovela colombiana, van a escuchar eso. Y lo usan para referirse a ese amigo íntimo con el que continuamente pasas tiempo. Esa gran persona. En México sería, oye, mi carnal. En la parte de la costa decimos, este es mi compadre. Este es dicen los amigos en Facebook, el BFF, el best friend forever, tu mejor amigo, la persona con la que vas a todas partes. Y si tú te pones a dar cuenta, piensan igual en muchas cosas. Hasta de pronto visten parecido, usan el mismo tipo de marca, ven el mismo tipo de película, hablan del mismo tipo de cosas. Eso es el famoso parcero, ¿no? Debido a muchas cosas que tenemos en común. Si somos parceros, nos parecemos el uno al otro. La manera que actuamos, la manera que pensamos. En pocas palabras, vemos la vida de la misma manera. Y participamos de las mismas cosas. Si tú te vas a la traducción Reina Valera antigua, el versículo 7 del pasaje de hoy, Pablo se leería de la siguiente manera. Versículo 7, capítulo 5 de Efesios, traducción Reina Valera antigua. No seáis pues aparceros con ellos. ¿Sabes que parcero viene de... La palabra parcero tiene el origen en la misma palabra? Interesante, ¿verdad? ¿Con quién eres parcero hoy? ¿Sabes qué dice la Biblia? Que nosotros no debemos ser participantes de las acciones inmorales del mundo caído. No nos escapemos con aquellos que decididamente están acumulando ira para el día de la ira. Huyamos de ese tipo de gente. Ahora los creyentes han sido llamados a participar en otro tipo de cosas. Por ejemplo, la Cena del Señor, la celebración de la Santa Cena, que en iglesias cristianas se observa. Esta ordenanza es nada más y nada menos que un acto simbólico que nos invita a recordar lo que Cristo hizo por mí. Es un recordatorio inmenso del precio que pagó por mi pecado, para darme vida eterna, para hacer posible en mi vida que yo pueda imitar a Dios, para darme el privilegio de llamar a Jesús Señor. De manera que así como ahora podemos tener comunión con Dios, así como podemos tener comunión con otros hermanos en Cristo, no debemos involucrarnos en andanzas inmorales. No debemos tratar de tener comunión con personas inmorales. No debemos ser parceros con el mundo caído, sino imitar a Cristo, lucir como creyentes, lucir como cristianos, lucir como hijos de Dios. Eso no eso no impide para nada nuestro llamado a ser evangelizadores, llevando un mensaje de esperanza a un mundo perdido. Eso no te exime ni me exime a mí de la gran responsabilidad de compartir el evangelio con las personas que están perdidas sin Cristo. Mi hermano, mi hermana, espero que este mensaje haya sido para tu edificación. Y si tú que nos estás oyendo, aún tú no has puesto tu fe en Jesucristo como tu Señor y Salvador, Hoy tú puedes pedirle perdón, porque con tus pecados has despertado la ira
de un Dios santo. Y esa ira, mientras no estés reconciliado en Cristo Jesús, va a ser descargada en ti. Algún día vas a tener que pagar por tus pecados. Y esa paga va a ser vida separado de Dios eternamente. Muerte sin Cristo Jesús, sin ninguna esperanza más de poder disfrutar de la presencia de nuestro Señor y Salvador. Pero hoy tú puedes arrepentirte, pedirle perdón por tus pecados y pedirle que entre en tu corazón, que sea tu Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias por habernos escuchado. Esta es una transmisión del mensaje del libro de los Efesios, capítulo 5, versículos 1 al 7. Dentro de nuestra serie Redención y Responsabilidad, el tema del mensaje de hoy es ¿cómo luce un cristiano? Estos mensajes fueron predicados inicialmente por nuestro pastor general, el Dr. Greg T. Mathis, pastor general de la Iglesia Bautista Mud Creek, quien les habla, el pastor Alberto Berrío. Soy pastor de Ministerio Hispano. Si estás en el área de Hendersonville y todavía no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a que te reúnas con nosotros todos los domingos a las 11 de la mañana para compartir con nosotros el amor de Cristo. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.